Muy buenas noches. Hoy día vamos a ver el sistema endocrino. La segunda parte, porque ya conocemos cómo las hormonas actúan, qué naturaleza tienen, proteicas esteroidales, mecanismos de acción, retroalimentación negativa, positiva, quiénes son las estructuras que las están secretando y además dónde van a ir a actuar, que son los órganos blancos. Para eso entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a observar que todo el cuerpo, ¿cierto? Tiene en distintas partes glándulas. Estas glándulas, la principal obviamente es la hipófisis, que depende directamente del hipotálamo que está en la base del sistema del cerebro, del sistema nervioso. El sistema nervioso controla todo el organismo, pero lo secunda el sistema endocrino, a partir de la célula de la glándula madre, que es la hipófisis. Esta hipófisis, a través de unas hormonas que se llaman tróficas, va a ir a través de la sangre a estimular a las otras glándulas, que son sus órganos blancos. Las trofinas o tróficas tienen como órgano blanco regularmente a otras glándulas, como son la tiroides, paratiroides, el timo, suprarrenales, páncreas, ovarios, testículos y otras glándulas que vamos a ver ahora. Vamos a comenzar por la glándula madre, que es la hipófisis, es del tamaño de una lenteja, está en la base del cerebro. Si hacemos una cruz, ¿ya?, en la cabeza, en el centro se va a encontrar esta glándula que va a derivar directamente del hipotálamo en sus funciones. Aquí arriba está el hipotálamo, aquí está la hipófisis y se divide en dos sectores. La parte de acá, o anterior, adenohipófisis, ella va a ser estimulada por el hipotálamo y va a ir a secretar una serie de hormonas que son tróficas porque estimulan al órgano blanco, que es otra glándula. Vamos a ver, por ejemplo, la ACTH, adenocorticotrófica, estimula a la corteza suprarrenal para que actúe liberando sus hormonas, como vamos a ver más adelante. La TSH, hormona tirotrófica o tirotrofina, estimula a la tiroides para que ésta a su vez libere sus hormonas. La FSH va a hacer que el testículo y el ovario desarrollen las hormonas las células que producen, que son en el hombre los espermios y en la mujer son los ovocitos, ¿ya? Y además van a ayudarse con la LH, hormona luteotrófica, que van a estimular al ovario para que ovule, ¿ya?, libere mensualmente un ovocito y se secrete la progesterona. Y en el testículo para que produzca la hormona androgénica, que es la testosterona. La prolactina, ella estimula a la glándula mamaria cuando la mujer está embarazada para que comience a producir, ¿cierto?, el desarrollo del retículo endoplasmático rugoso, en donde se van a acoplar los ribosomas y producir las proteínas lácteas. Y a su vez empieza a aumentar de tamaño porque los conductos van a recibir más cantidad de sangre para poder obtener el suero y con ese suero, ¿cierto?, formar, junto con las proteínas, la leche. La otra, la hormona del crecimiento, somatotrofina o somatomedina, es una hormona que estimula ya al organismo entero, o sea, el órgano blanco sería todo el cuerpo para que tenga un crecimiento armonioso. Actúa sobre el crecimiento o alargamiento de los huesos, sobre los músculos para que puedan desarrollarse y además utilizar bastante la glucosa de tal manera que puedan realizar la contracción muscular. Y por último, el tejido adiposo, más desarrollado en las mujeres,
para que eleven los ácidos grasos libres, ¿cierto? Que acuérdense que hay un colesterol bueno y uno que es malo, entonces tienen que haber una retroalimentación para que se coopere. Y a su vez ellas mismas, con sus hormonas, todas estas glándulas, van a ir al hipotálamo para que él sepa de qué manera están los niveles de dichas hormonas y hace la retroalimentación para que o mande más trofina o deje de enviar trofinas. La parte de atrás o posterior de la hipófisis se llama neurohipófisis, pero es un reservorio, no produce ninguna, no secreta ninguna hormona, sino que es el hipotálamo, la célula hipotalámica, la que van a liberar, a secretar dos hormonas que son la ADH y la oxitocina, y se van a guardar en la neurohipófisis. La ADH, hormona antidiurética, va a ir a actuar sobre el órgano blanco, que es el riñón, para que reabsorba agua cuando el cuerpo esté bajo de nivel y también cuando nosotros tenemos el sueño, porque durante la noche se supone que nuestro organismo descansa, baja el metabolismo para que la homeostasis, ¿cierto?, se recupere, todas las estructuras entre comillas, descansen, y obviamente si el riñón filtrara el agua normal, la vejiga se llenaría de orina y tendríamos que levantarnos varias veces, porque nosotros en el día vamos varias veces la misma cantidad de horas al baño a realizar la micción o liberación de la orina. Pero la ADH, hormona antidiurética, hormona antipichí, es aquella que va a hacer que durante el sueño reabsorba más agua y cuando nosotros nos levantemos en la mañana, vamos al baño y liberemos una orina más concentrada, amarilla y espumante, como un manquehuito, ¿ya? En cambio, durante el día esta hormona no ejerce mucha acción y la orina va a ser mucho más diluida. Y además vamos a ir varias veces al día. Y la otra hormona que va a liberar, porque la secreta, acuérdense, el hipotálamo, es la oxitocina. La oxitocina actúa para que se contraiga, en el caso de la glándula mamaria, cuando la mujer ya nació el bebé, se contraiga y pueda eyectar la leche para que ésta salga a través de los conductos. Y por otro lado, va a ir al útero a producir las contracciones, tanto durante el parto como también durante las menstruaciones, que a veces son bastante dolorosas. Esto significa que hay una retroalimentación positiva en ambas hormonas, aumentando la acción y no haciendo el efecto contrario como en estas otras que hace una retroalimentación negativa. Por eso es que el hipotálamo necesita estar informado de las concentraciones hormonales de cada una de ellas para saber si tiene que estimular o inhibir a las glándulas a través de las hormonas tróficas. Vamos a comenzar entonces todo lo que acabo de decir, ¿cierto? Las hormonas tróficas, que estimulan la tiroides, a las suprarrenales y otras más. Pero esta glándula, como es la mamá, digamos, de todas las otras, tiene que ir hacia la tiroides. La tiroides se encuentra en el cuello, bajo la laringe, y tiene dos lóbulos, ¿ya? Grandotes. Esta es la estructura. Y allí se van a producir dos hormonas que entre ellas son antagónicas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esta tiroides, con ayuda de nuestra dieta a través del yodo, va a producir la T3 y la T4, la triyodotironina y la tetra 4 yodotironina, que tiene 4 átomos de fierro o hierro. Por eso se llama, y la T3 tiene 3 átomos de hierro. La tiroxina o tetrayodotironina va a hacer que nuestras células se diferencien, es decir, cada tipo celular rápidamente se desarrollen, ¿cierto?, según su ubicación para tener una función específica en nuestro organismo, ¿ya? Y eso, en el caso de los anfibios, por ejemplo, los sapos, las ranas, va a producir que rápidamente una estructura que es alargada, que parece una larva,
después un pirigüín se transforme en un lindo y hermoso sapo. También hace que aumente la tiroxina, aumente la excitabilidad. Y eso hace que, por ejemplo, la persona que es hiper significa que secreta mucha tiroxina, sean rápidos, acelerados, con gran actividad intelectual y psíquica. ¿Ya? En cambio, los hipotiroides son aquellas personas lentas. Vamos a la esquina, no, estoy cansada, no quiero, son poco activos. Y, por supuesto, tienen menor velocidad en captar la información. Y la otra acción que hace la tiroxina en nuestro organismo, en todo el organismo, ¿ya? Acuérdense que la tiroides es la glándula que fue estimulada por la TSH, hormona tirotrófica. Y estas son sus hormonas que van a ir obviamente a actuar sobre los órganos blancos, que serían los distintos tipos de células. Intervienen en el metabolismo de las células, haciendo que éstas oxiden, es decir, quemen los nutrientes para obtener, ¿cómo se llama? Que haya anabolismo y catabolismo, que ocurran todas las reacciones químicas. Ahora, si yo tengo mucha de esta hormona, obviamente voy a tender a ser acelerada, rápida, muy movida, y eso va a producir que la persona tienda a ser muy delgada. Y obviamente no va a tener nada de obesidad. En cambio, la hipersecreción de esta hormona, la hiper, va a producir, como va a ser demasiada, más de lo que corresponde, o sea, una alteración hormonal que rompe con la homeostasis, con el mantener los niveles dentro de los naturales o normales, va a producir el bocio exoftálmico. Son personas que tienen la piel muy caliente y húmeda, son muy irritables, prenden con agua, y además de eso, su globo muy delgado y acelerado, y sus globos oculares tienden a salirse, son como unos ojos saltones. Eso es un bocio exoftálmico porque libera demasiada tiroxina, sobre todo en adultos. La hiposecreción, aquí hay que hacer una diferencia, la hiposecreción, es decir, tener poca tiroxina, va a hacer que todo lo que recién dijimos, que el desarrollo de la célula, la capacidad intelectual y el metabolismo sean disminuidos. Por lo tanto, un niño que tenga hiposecreción va a tener una enfermedad que se llama cretinismo. Son enanos, obesos, imbéciles, la lengua se les sale de la boca, un abdomen abultado, una mirada lejana. Y en los adultos, por ejemplo en mi caso, si a mí me llegara a pasar de no producir la cantidad necesaria de tiroxina y no tomara Eutirox, que en el fondo es tiroxina, el adulto tendría mixedema. También metabolismo bajo, lento, intolerancia al frío, la piel seca y escamosa, y se acumularía agua en las mejillas. Muy distinto es el bocio simple. Este bocio hace que la tiroides aumente, pero no porque vaya a producir más hormonas, simplemente porque está tratando de abarcar más espacio en donde se encuentren los vasos sanguíneos para captar el yodo que viene de la dieta. Y eso era muy común hace bastante años atrás, en donde los nutrientes que venían provenientes del mar, de pescados, algas, ya, cochayuyo, rico en yodo, no llegaban a la gente que vivía por falta de mantención, ¿cierto? No habían los mecanismos que tienen ahora los camiones para refrigerados, para llevar los alimentos, no podían llegar a las zonas cordilleranas, entonces la gente tenía mucho bocio, se le aumentaba grandemente la papada. Pero eso se arregló en el gobierno de Frei Montalva, Frei Papá, yodando la sal. Y de esa manera se superó este problema enormemente. Ahora, otra glándula que se encuentra junto con la tiroides es la paratiroides. Las paratiroides son como nuditos que están sobre la tiroides, ahí, se ven ahí con unas líneas, esas son 4, y esta glándula
paratiroide va a secretar dos hormonas, la calcitonina y la paratormona, ¿ya? La calcitonina hace que el calcio y fosfatos de la sangre, ¿ya? Pasen hacia, pasen hacia el hueso, y el hueso entonces se va a endurecer y van a poder alargarse tranquilamente y no ser frágiles. Entonces la calcitonina pasa de la sangre a los huesos, el calcio y los fosfatos a las células. Cuando esta baja mucho el calcio en la sangre, viene la paratiroide, la paratormona, va a los huesos y hace que se libere ese calcio a la sangre. El problema con esta hormona es que si aumenta y no tiene la retroalimentación negativa de la calcitonina, se puede producir la tetania, ¿ya? Y va a impedir, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como la hormona tiende a pasar el calcio a la sangre, si no hay suficiente, la persona va a empezar a tener temblores musculares porque el calcio también permite la contracción muscular. Y como la persona no lo tiene, va a tener temblores musculares, calambre y convulsiones. Y si los músculos del sistema respiratorio también son afectados, puede producirle incluso la muerte. Esa enfermedad se llama tetania. Al revés, si hay demasiada paratormona, el hueso va a quedar sin calcio, va a quedar muy frágil y se van a producir, ¿cierto?, descalcificación, quebraduras, pero lo otro es que se van a producir esos cálculos renales en donde las piedras no son plomas, sino que son blancas, porque el calcio es como la tiza. Eso hace la paratiroides en acción entre estas dos hormonas que actúan en forma antagónica. El páncreas es otra glándula, pero ella tiene una particularidad, es mixta. La parte exocrina, es decir, que tiene un conducto de vaciamiento, va a producir un jugo gástrico, y como es del páncreas, se llama jugo pancreático, va a pasar a los intestinos delgados para que se termine la disolución de los nutrientes y puedan estos ser absorbidos. Pero por otro lado, adentro del páncreas se encuentran islas, miles de millones de islas que se llaman islotes de Langerhans, que tienen dos tipos de células, las células alfa y las beta. Las beta son más conocidas porque van a producir la insulina y las células alfa van a producir su antagónico, es decir, para hacer la retroalimentación negativa, el glucagón, que hace la insulina con las células beta. Va a tomar, cuando nosotros desayunamos o almorzamos o comemos cualquier dulce o harinas, ¿ya?, carbohidratos, va a tomar ese azúcar, la glucosa, y la va a llevar a que se almacene en el hígado para posterior, porque hay que bajar la cantidad de azúcar que hay en la sangre, pero por otro lado, le va a entregar ese azúcar también a los músculos, cerebro y a todas las células del cuerpo para que las mitocondrias puedan ocuparla para hacer el ATP, energía, y podamos hablar, movernos, ¿cierto? Realizar todas nuestras funciones vitales. Ahora, si en la sangre no queda suficiente azúcar, porque ya la insulina, ¿cierto?, hizo su acción, va a tener que venir el glucagón al hígado, porque allí está el almacén, a no ser que nos provoque, ¿cierto?, en el hipotálamo la necesidad de alimentarnos. Entonces va a ir hasta el hígado y va a hacer que el glucógeno, que es la forma en que se almacena la glucosa, pase como glucosa a la sangre y vuelva a realizar su acción en la otra célula. Si la cantidad de glucosa empieza a subir, nuevamente el páncreas capta, aquí viene la retroalimentación negativa, y como la glucosa está muy alta, va a liberar más insulina para que vuelva a guardarla tanto en el hígado como en las células. Y así sucesivamente. Ahora, si una persona, por X razón, las células beta las tiene minimizadas, no hay suficiente, genéticamente están alteradas, tiene la diabetes tipo 1.
Ahora, si esto es por una alteración que la persona no es capaz de actuar por efecto de la insulina, es resistente a la insulina, entonces de tipo 2. En ambos casos, la falta de insulina o la no acción de la insulina va a producir un tipo de diabetes, en donde el azúcar va a estar concentrada en la sangre, ¿cierto? Porque no va a poder guardarla. No hay insulina suficiente para estimular que se vaya a transformar en glucógeno en el hígado. Y como está en la sangre, obviamente va a hacer que el cuerpo libere más agua porque tiene que diluir, es como que la taza de azúcar, la taza de té se nos queda muy dulce, entonces le echamos más agua. Y eso es lo que hace el cuerpo, y va a producir que la persona tenga más azúcar en la sangre, tenga poliuria, es decir, muchas ganas de orinar, porque la sangre va a ser filtrada por los riñones, vamos a botar más agua, pero esa agua va a arrastrar glucosa, entonces la orina va a salir dulce. Eso se llama glucosuria. Y como estamos botando tanta agua por efecto de esta exagerada eliminación, vamos a tener una sed constante, exagerada. Ahora, como nosotros no tenemos en nuestras células la capacidad de producir energía, porque el glucosa está circulando, no entra a las células, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Va a empezar a ocupar otra sustancia, que son los lípidos, para producir energía. Pero el lípido va a botar una sustancia que es bastante fuerte, que tiene un olor a acetona, entonces va a tener un mal aliento la persona. Y lo otro que tienen problemas los diabéticos, las personas diabéticas, es que les cuesta mucho cicatrizar sus heridas. ¿Ya? Entonces, la insulina es hipoglicemiante, es decir, baja los niveles de azúcar en la sangre. Y el glucagón es hiperglicemiante, sube los niveles y ahí estaría la acción negativa, la retroalimentación negativa. Ahora, ¿cuánta es la cantidad de sangre que normalmente debiera tener una persona? Es de 1 gramo por litro de sangre. Imagínense un litro de agua con la punta de un cuchillo de azúcar. Esa es la glicemia, esa es la cantidad de azúcar que hay circulando. Ahí se tiene que mover, entonces un poco hacia arriba, 1,2, 0,8. Y ahí van a estar actuando la insulina y el glucagón. Las otras glándulas que estamos viendo arriba, ¿cierto? Que también son estimuladas por la ACTH, adenocorticotrófica, son las glándulas suprarrenales. En realidad son 2 glándulas, porque está la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. Y se ubican sobre cada riñón. Si ustedes han visto algún riñón sacársela a un conejo o a otro animalito, se van a dar cuenta que arriba hay como una grasita. Bueno, esa grasita en realidad son las glándulas suprarrenales. Y la parte de afuera, la corteza suprarrenal, va a producir, ¿cierto?, 3 grupos de hormonas. Van a ser las mineralocorticoides, que eso no me dice mucho, pero sí la acción. Minerales. Entonces va a ir sobre el riñón, ahí está el riñón, va a bajar a través de la sangre, va a llegar hasta el riñón para que allí se reabsorba el sodio, el cloro y también algo de agua. ¿Ya? Y obviamente va a botar el potasio. Entonces va a controlar los minerales que hay en la sangre. El otro grupo son los glucocorticoides. Y ellos van a hacer que se metabolicen, es decir, se anabolicen o catabolicen los glúcidos y las proteínas en nuestras células. Y que nos adaptemos al estrés. Pero también son antiinflamatorios y antialérgicos. Por eso que hay personas que toman todo lo que termina cortisona, hidrocortisona, cortisol, ¿ya? Esos son antiinflamatorios y antialérgicos, y como son hormonas, no son muy recomendables porque el pobre hígado sufre las consecuencias. Y el tercer grupo de hormonas que va a liberar la corteza suprarrenal son los andrógenos. Los andrógenos son hormonas que masculinizan, ¿ya? De androide. Van a ayudar a los caracteres sexuales secundarios. Pero la mujer tiene un pequeño efecto. ¿Cuándo? Cuando entramos en la menopausia o climaterio. Allí a todas las mujeres ya que han dejado de de actuar por la cantidad de hormonas que va a liberar, entonces, porque todos tenemos la misma hormona, el hombre tiene la testosterona, pero también tiene estrógeno y progesterona en mínima cantidad, y la mujer tiene más de estas otras, pero menos testosterona. ¿Y qué ocurre? Como
nuestros ovarios dejan de producir las hormonas, porque ya no tenemos menstruación, entonces la testosterona empieza a hacer un pequeño efecto con un cambio de voz más grave, y también empiezan a aparecer esos pelos desagradables en el cuerpo, pero también en la cara, unos más desarrollados, y nosotros tenemos que estarlos sacando, ¿ya? Ahora, si hay poca andrógeno, en el caso de los varones, son jóvenes que se van a ver más niños. Si yo tengo a dos varones de la misma edad, hay uno siempre que se ven más jóvenes, que no representan la edad, y otro que se ven mayores. Y al revés, si hay muchas de estas hormonas andrógenos que ayudan a la testosterona a su vez, van a verse mayores de lo que se ve, de la edad que tienen, ¿ya? Acelerando su masculinidad. Ahora, en la mujer, si hay demasiada de esta hormona, demasiada, por una alteración hormonal, en algún momento de nuestro desarrollo, se puede producir, ¿cierto?, un pseudo-hermafroditismo, es decir, como que tuviéramos dos sexos, porque el clítoris se nos desarrolla y parece un mini pene. Entonces allí es donde aparece el pseudo, un falso doble sexo en nuestro organismo. La médula, que es la parte interna de esta glándula, ahí esa parte, ella va a liberar dos hormonas muy conocidas por nosotros, que son la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina, al igual que el glucagón, es hiperglicemiante. Va a hacer que suba la cantidad de azúcar circulante para que nosotros, ¿cierto?, en casos de situaciones de estrés, emergencia, aumente, ¿cierto?, y podamos reaccionar mucho más rápido. Y va a dilatar las arterias coronarias, y en la piel, nosotros, la primera reacción cuando tenemos miedo es ponernos pálidos, ¿ya? Porque se contrae la sangre, porque tiene que ir a los órganos que lo necesiten, por ejemplo, las piernas, para poder correr como nunca lo hemos hecho. Entonces la sangre de la cara se nos va a otro lado. Pero, ¿quién va a hacer el efecto contrario después de un rato? La noradrenalina. Ella va a ir, es hipoglicemiante, va a retirar el azúcar para que ya no tengamos tanta energía, no corramos, descansemos, volvamos a la homeostasis, y va a hacer que se eleve la presión arterial, pero en la superficie, por eso nos ponen rojos, ¿ya? Ahí estamos, y ahí empezamos a pensar qué fue lo que pasó, y por qué actuamos así, y qué hice y qué no hice bien, ¿ya? Entonces, ellas son antagónicas, pero la adrenalina es la más conocida. Cuando jugamos un partido de fútbol o un partido de voleibol, la adrenalina siempre está presente, porque nosotros, la emoción, ¿cierto?, es tan fuerte que lo único que queremos es ganar. Estas otras glándulas que voy a nombrar ahora son menos conocidas, incluso hay unos que ni siquiera la mayoría conoce que también pueden ser glándulas. El timo se encuentra, ¿cierto?, debajo de la tiroides y obviamente de las paratiroides que están encimita, y ella va a fomentar, ¿cierto?, la madurez sexual, es decir, que estaría actuando cuando el niño quiere pasar hacia adolescente. Existe la niñez y se supone que se minimiza, casi no existe durante la adolescencia, por lo tanto yo prácticamente no la tendría. Y ella va a producir una hormona que se llama timosina. Y esta timosina sí ayuda, te conté, acuérdense de eso, la timosina ayuda a que se desarrollen los glóbulos blancos, que son las células T, los linfocitos T. Los linfocitos T siempre son defensores de las células, es decir, de los tejidos. Los linfocitos T van a ayudar a que nuestros órganos, como están formados por células, tejidos, estén siendo defendidas por ellos. Por eso que una persona que tiene VIH, le bajan en los linfocitos T. El VIH, el virus, va a atacar estas células específicamente y deja al resto del cuerpo, ¿cierto?, sin defensa, a los órganos. Entonces, la persona no se muere de VIH, sino que se va a morir de otra enfermedad porque no va a tener las defensas. Los pulmones, por ejemplo, no van a ser defendidos por los linfocitos T, y la persona puede tener una neumonía. O sea, un resfrío común ahora se le transforma definitivamente en una enfermedad más grave y le provoca los síntomas del SIDA,
Y el SIDA ya significa que la persona le queda poco tiempo de vida y muere por ello. La otra glándula es la epífisis o glándula pineal. Hay gente que hace mucha yoga y otras terapias alternativas y tratan de estimular, de despertar esta glándula pineal. ¿Ya? Se encuentra en los cerebros, en el cerebro, en la mitad, y va a secretar la melatonina. La melatonina es una hormona que ayuda a regular el ciclo sexual. En el caso de las mujeres tenemos el ciclo menstrual. Lo regula la melatonina, junto con, obviamente, con otra hormona. ¿Ya? Pero en la mayoría de los mamíferos, la cantidad de luz hace que la melatonina les regule su ciclo. Y allí, cuando la luz es la suficiente para ser estimulada, las hembras entran en celo. Y ahí van a liberar, ¿cierto?, un líquido que va a atraer a los machos de su propia especie. Regula los ciclos reproductores, por lo tanto, entonces si no hay melatonina, no hay ciclo reproductor. Y lo otro que hace la melatonina, y ahí sí que es importante, controla el sueño y la vigilia. Llega una hora en la tarde en que uno empieza a letargarse y la melatonina empieza a hacer su acción y a nosotros nos da sueño. Ese sueño, ¿ya?, va a ser descansado, ahí va a entrar de nuevo todo lo que nosotros ya hemos dicho, la noradrenalina, la ADH, la hormona antidiurética, para que nosotros tengamos un sueño reparador. Y en la mañana, con el cambio de luz y de temperatura, esta hormona deja de actuar y entramos en vigilia. Y nosotros con el dolor del alma muchas veces despertamos incluso antes de que toque el despertador. Y eso es porque bajó el nivel de la melatonina. El hígado también secreta una hormona que va acompañado por el riñón, que también secreta una hormona. Entonces, si juntamos estos dos, el riñón va a secretar la renina, su hormona, que va a estimular al angiotensinógeno que fue secretado por el hígado para que se transforme en angiotensina. Y la angiotensina va a ir a actuar sobre la mineralocorticoide, que es la aldosterona, para que la aldosterona vaya al riñón y reabsorba el sodio, el cloro y bote el potasio. Como absorbió minerales, va a hacer que aumente la cantidad de agua y suba la presión sanguínea. ¿Ya? Los testículos del año pasado, ya los habíamos visto, van a liberar la testosterona en las células de Leydig o intersticiales que están entre medio de los túbulos seminíferos y son responsables de que el niño se transforme en un hombre con todos los caracteres sexuales secundarios. Y en el caso de las mujeres están los ovarios que van a secretar los estrógenos, que caracteres sexuales secundarios, y además la progesterona para que participe en la gestación y además esa progesterona va a ayudar a que se forme el endometrio, esa capa que todos los meses botamos, que es la menstruación, para que durante el embarazo no caiga, se mantiene la progesterona alta, pareja, de tal manera que el bebé se pueda desarrollar dentro del útero. Y las células grasas de nuestro cuerpo también van a secretar una hormona que se llama leptina. ¿Ya? Y esa leptina va a controlar la cicatrización de heridas, también caracteres sexuales, y crecimiento de vasos sanguíneos. Ahora, como nosotras, las mujeres, tenemos más grasa que los varones, tenemos más leptina, por lo tanto, vamos a hacer que nuestros caracteres, ¿cierto?, sean más desarrollados, más finos, no tan toscos como en el caso de los varones. Ahora, los vegetales también tienen algunos, los insectos, algunas hormonas que yo se las coloqué aquí para que ustedes las investiguen, dónde se producen y qué efecto tienen. ¿Ya? Con esto estamos terminando la guía de sistema endocrino y la próxima clase estaríamos viendo el mecanismo de regulación de la glicemia, aunque algo hoy día dijimos, pero va a ser un poco más desarrollado porque entra con la PCU. Y si ustedes se fijan, acá arriba está la primera parte del sistema endocrino y que mandé antes. Entonces, va las dos guías juntas. Espero que tengan buenas noches y nos vemos. Hasta luego.